Horacio Liendo está en comunicación telefónica con nosotros, abogado y podríamos decir uno de los padres de la ley de convertibilidad. Muy buenos días, Horacio, Lucía Genovés y Jorge Moure te saludan. ¿Qué tal, Lucía? Jorge, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hace muy poquito vos dijiste que no estaban dadas las condiciones para la dolarización, pero sí para un sistema bimonetario. Dijiste que por ahí lo conveniente era ir en ese sentido. ¿Qué significa este sistema bimonetario que vos planteás como conveniente? Bueno, lo que yo planteo es declarar el curso legal del dólar, es decir, que el dólar pueda circular como moneda en la Argentina, en todo tipo de transacciones internas o externas. Eso significa ponerlo en competencia con el peso y obviamente eliminar el control de cambio, CEPO y cualquier variante que exista sobre ese tema, de modo que la gente pueda tener y disponer de los dólares para ese tipo de operaciones o transacciones comerciales o de otro tipo. Entonces, con eso las monedas están en competencia y obliga al gobierno, digamos al Estado, que a través del Banco Central haga las reformas del caso para defender el peso, es decir, para que el peso deje de seguir depreciándose como viene ocurriendo desde el año 2002 a la fecha, y de ese modo dar una protección a la gente, a su trabajo, a su propiedad, a sus bienes, y liberarnos un poco del miedo, porque todos tenemos miedo de que nos puedan sacar, y entonces no ponemos los bienes a circular. De hecho, hay muchísima cantidad de dólares acá y en el extranjero, de propiedad de residentes argentinos, y por temor a una especificación como ya se hizo, a que falseen los indicadores de precios como ya se hizo, a que se cambien los depósitos por bonos como ya se hizo, en fin, todos los temores contra las formas de confiscación que idean los que están en el gobierno en turno, hace que la gente se retraiga y entonces tenemos un enorme capital inmovilizado que equivale más o menos a un producto bruto, y acá una cantidad enorme de gente sin trabajo y sin que la economía pueda funcionar normalmente. Entonces, la idea de este régimen bimonetario es ponerlo todo en circulación dentro de un contexto sistemático, sistémico, que resuelva este dilema en el que vivimos desde hace muchísimo tiempo, porque esto empezó en la crisis del 30 del siglo pasado, 1930, y con diferentes modalidades. Bueno, el gobierno fue regulando a través del control de cambios el valor de las monedas extranjeras y del dólar en particular, y de ese modo restringiendo, limitando, sometiendo a permisos previos, una cantidad de cosas que según la Constitución son libres, pero que en la práctica no lo son. Liendo, a ver, muchas consultas o por lo menos inquietudes surgen a partir del tema de la dolarización, ¿no? La gente dice, a ver, si se dolariza yo voy a ganar lo que estoy ganando ahora en dólares, algo que es totalmente nominalmente lo mismo, claro. Incorrecto. Sí, por supuesto, eso es totalmente incorrecto. En la dolarización, para que la gente entienda, el gobierno fija un valor, o más de un valor, no lo sabemos, de cambio entre los pesos y los dólares, o los créditos en pesos y los dólares. En el sistema bimonetario eso no lo fija el gobierno. En el sistema bimonetario desaparece el control de cambio, aparecen las cotizaciones, entre comillas, oficiales, y simplemente reina la libertad. Cualquiera puede cambiar sus tenencias en pesos por tenencias en dólares o en cualquier moneda extranjera y utilizarlas. El hecho de que sea de curso legal el dólar, precisamente lo que nos permite es ir a fondo en la eliminación del control de cambio. Este régimen funciona desde hace por lo menos 30 años en Perú, desde el año 1993, y ellos lo hicieron distinto, lo hicieron incorporando a la Constitución el derecho de los habitantes de mantener y disponer monedas extranjeras y la prohibición al Banco Central de financiar el Tesoro. Entonces, de esa manera,
lograron estos objetivos que yo quiero lograr por esta otra vía. Acá una reforma constitucional hoy sería inconveniente por múltiples razones. Sí. Y entonces de este otro modo, dándole carta de ciudadanía al dólar, así como una persona puede nacer en Argentina y es argentino, otra persona puede venir del extranjero y adquirir la ciudadanía argentina y a partir de ese momento es argentina. Entonces, en ese tema, haciendo la metáfora con la moneda, nosotros la incorporaríamos, pero no en forma exclusiva, Claro. y no de manera mandatoria, estableciendo el tipo de cambio de conversión entre una moneda y la otra, sino dejando que eso ocurra libremente en el mercado. Ahora, yo, me pongo a pensar en esa situación en el momento en el que uno dice, bueno, se puede hacer transacciones en pesos o en dólares y se puede adquirir libremente pesos o dólares. Imagino que una primera reacción va a ser volcarse 100% al dólar. ¿Cómo se haría ahí como para volver a hacer que el peso tenga valor en esto que vos decías de, bueno, empezar a valorar el peso en un mercado, digamos, libre, digamos? Bueno, ahí sí es el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Una excelente pregunta. La clave ahí está en que el peso ha perdido valor porque el Banco Central fue vaciado por dos caminos. Por un lado, le sacaron las reservas para pagar deudas del gobierno. Comenzó allá en el año 2005 con el pago con reservas de la deuda al Fondo Monetario Internacional por parte de Néstor Kirchner. Pero después siguieron y fueron sacando reservas del Banco Central en dólares para pagar obligaciones con otros organismos internacionales, para pagar obligaciones con bonos, etcétera, etcétera. Y hoy el Banco Central tiene reservas negativas. Por otro lado, le permitieron al Banco Central endeudarse y ahí apareció la bola del élite. O sea, como el Banco Central compraba dólares y emitía pesos para otros fines, para financiar el tesoro fundamentalmente, pero también para compensar a los bancos, en fin, por las especificaciones asimétricas y una cantidad de cosas, emitió una cantidad extraordinaria de pesos. Yo les sugiero que hagan un ejercicio, los datos están en internet, en la página del Banco Central, que tomen la base monetaria de hoy y la dividan por la base monetaria de la salida de la convertibilidad. En aquel momento eran 12.000 millones de pesos que estaban respaldados con 12.000 millones de dólares. Ese número da exactamente o muy cercano al valor del dólar en el mercado paralelo. O sea, excepto momentos de pánico, cuando llega a hacer un pico, por ejemplo, a 305, lo que fuese, cuando se empieza a estabilizar, es aproximadamente eso. Eso demuestra la cantidad de pesos que se emitieron en ese periodo. Entonces, la clave está, para responder a tu pregunta, en una profunda reforma del Banco Central. Bien. El Banco Central tiene que ser valuado todos sus bienes a valor de mercado, eso va a dar una gran pérdida. Entonces ahí es el Estado, que es el dueño del Banco Central, quien tiene que capitalizarlo, y como no tiene los recursos para capitalizarlo ahora en lo inmediato, tiene que suscribir ese capital, pero integrarlo en un plazo, como ocurre por ejemplo con las sociedades anónimas o las sociedades comerciales, que puede integrar en 2 años ese capital cuando uno lo suscribe, y de esa manera dar credibilidad al Banco Central, que hoy claramente no la tiene. El Banco Central tiene que custodiar y controlar a los bancos, pero les debe plata, les debe todas las delitos, ¿no? Además hay que prohibirle al Banco Central que se endeude, como era la convertibilidad. El Banco Central no se podía endeudar, solamente tenía como deuda los pesos que estaban en circulación. Eso nos deja la élite, digamos, en el aire, y así hay que poner normas de transición para que esas élites se vayan cancelando ordenadamente, ¿no? Ahora, una vez que esas medidas se adoptan, la economía empieza a movilizarse, porque los recursos que hoy están, bueno, escondidos empiezan a aparecer, porque si yo tengo por mis exportaciones que me van a pagar el dólar y me voy a quedar con los dólares, no me van a poner a 2.50 o a 3.50 o al dólar soja o al dólar agro o al dólar que sea, sino que voy a tener dólares cuando exporto. Hay una cantidad de actividades que se van a potenciar, la industria del conocimiento
exporta 4.000 millones de dólares, va a pasar a exportar muchísimo más, porque ya lo hace hoy, no solo porque se va a desarrollar, lo hace hoy, pero lo hace a través de los mercados. Lo mismo con la energía, lo que el mundo está demandando con la situación que vive por la guerra de Ucrania o por cualquier otra circunstancia, recursos energéticos de Argentina, etcétera. O sea que va a haber muchísimas actividades, la minería, y la industria, etcétera, Sí. que van a movilizarse. Cuando eso sucede, empieza a aumentar la demanda de crédito, que está planchada. Liendo, La demanda de crédito va a hacer que los bancos reemplacen del IPS por crédito genuino al sector privado. Sí. Esa es la forma que el sistema se va a ir moviendo, digamos. ¿No? Si me extendí. Liendo, ¿cómo califica las medidas de Sergio Massa, estas últimas medidas que se dieron a conocer? Estos son todos parches, es decir, son medidas que contradicen las que acaba de tomar antes y que obviamente lo que hacen es generar más emisión, más inflación y volvemos a la rueda. Es lo mismo que cuando hace el dólar soja. ¿Qué hace con el dólar soja? Claro. Le paga a los productores de soja un poquito más de lo que dice su propio dólar oficial, pero después vende dólares a los importadores a un precio menor. O sea, ¿qué persona puede comprar mercadería más cara de lo que la vende? Nadie, solamente cuando tenemos un banco central bobo que emite la diferencia, porque hace lo que el gobierno le diga. Entonces, ahí obviamente que va a haber inflación y que vamos a la destrucción de la moneda nacional y seguramente vamos a llegar, si seguimos a este ritmo, a la hiperinflación en algún momento. Pero para evitar eso hay que adoptar medidas muy serias y muy profundas y hay que hacerlo bastante rápido. Y bueno, esta es una idea de cómo salir del cuarto Sí. para una sociedad que tiene también una enorme diversidad de velocidades. Es como ir en una autopista en donde pueden andar Porsche a 300 kilómetros por hora y hay autos de la generación anterior que andan a 80. Entonces hay un problema grave en Argentina en ese sentido, porque hay sectores muy dinámicos y sectores muy atrasados. Entonces este sistema bimonetario es más flexible, nos permite ir adaptándonos a este ritmo que Argentina lleva. Horacio, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y perdón que los haya abrumado. Aprendimos. Yo por lo menos entendí. Ojalá, gracias. Te agradecemos un montón. Hasta luego. Hasta luego.